El título de mi comunicación es De Prometeo a Pandora, pobres criaturas como adaptación mitocrítica y neovictoriana. En la tradición clásica helénica, los mitos de Prometeo y Pandora se encuentran unidos tanto argumentalmente, puesto que forman parte de un mismo relato mitológico, como en lo que atañe a sus temáticas principales. Hesíodo trata el mito de Prometeo en su Teogonía, donde se centra en los engaños que urdió el titán Prometeo en contra de Zeus, mientras que en Trabajos y Días, Hesíodo relata el mito de Prometeo en relación con el mito de Pandora. Asimismo, a nivel temático, los personajes de Prometeo y Pandora comparten rasgos identitarios que los acercan, como son la rebeldía contra los dioses, la curiosidad por el conocimiento y su aportación a la creación de un nuevo orden. En el largometraje de Yorgos Lanthimos de 2023, Pobres criaturas, basado en la novela homónima de Alasdair Gray de 1992, el personaje de Godwin Baxter supone una personificación de Prometeo en analogía con Victor Frankenstein en la novela de Mary Shelley, al cual, no en vano, en el subtítulo de la obra, se le describe explícitamente como el nuevo Prometeo. Mary Shelley se refería a una versión tardía del mito de Prometeo, según la cual, diestro en el arte de la alfarería, Prometeo era considerado el creador de los hombres, modelándolos con barro, a quienes posteriormente Zeus les habría insuflado el aliento de la vida. Asimismo, Godwin también muestra rasgos significativos que lo acercan a la caracterización del titán Prometeo, puesto que el personaje de Godwin alude a su rivalidad con su propio progenitor, demuestra su propósito de ayudar a la humanidad mediante sus conocimientos científicos y se erige como dador de vida al crear un nuevo ser. En la Teogonía, Hesíodo relata los dos ardides con los que Prometeo engañó a Zeus, el sacrificio del buey mediante el cual Prometeo insta a Zeus a quedarse con la parte menos provechosa del animal sacrificado y el hurto del fuego para cedérselo a los hombres, tretas seguidas de sendos castigos por parte de Zeus, como son la tortura de encadenar a Prometeo y enviarle un águila para devorarle el hígado, el cual volvía a regenerarse cada noche, junto con el obsequio de una figura femenina, la cual carece de nombre en la Teogonía, y que Zeus ordena forjar al dios herrero Hefesto para ofrecerla como esposa al hermano de Prometeo, Epimeteo. Asimismo, en el largometraje de Lanthimos, en analogía con Prometeo, Godwin Baxter pretende equipararse a su progenitor, científico ilustre, por lo que su padre, a semejanza de Zeus con Prometeo, emplea con él todo tipo de crueles experimentos y torturas, desde perforarle los pulgares para probar una teoría de crecimiento a extirparle las glándulas gástricas para comprobar si realmente son necesarias. Por su parte, tras introducirlas sutilmente en la Teogonía, es en su obra Trabajos y Días en la que Hesíodo desarrolla el mito de Pandora de forma más minuciosa. Siguiendo los designios de Zeus, Hefesto crea a Pandora con tierra y agua, la dota de voz y fuerza humana y modela su rostro a semejanza del de las dehesas, si bien se cuenta que otras deidades completan la creación de Pandora, Afrodita dotándola de atractivo y Hermes concediéndole inteligencia, curiosidad y un carácter voluble. Zeus provee a Pandora de una jarra o pitos, en algunas versiones es una caja, y entrega ambas a Epimeteo, hermano de Prometeo, que se enamora de Pandora y con la que se desposa. Siguiendo las advertencias de Prometeo, Epimeteo prohíbe a Pandora que vierta el contenido de la jarra, si bien, amén de su curiosidad, mientras Epimeteo duerme, Pandora accede a la jarra de la que surgen todos los males del mundo, lo que supone el final de la Edad de Oro humana. En analogía, en Pobres criaturas, si Godwin Baxter remite al mito de Prometeo, Bela Baxter evoca el mito de Pandora. Como científico creador, Godwin da vida a una joven que lleva en su vientre a su hijo, a semejanza de Pandora y su caja, a quienes Godwin recibe como un regalo divino, pues le permite crear a la primera mujer de su especie. Cuando Godwin le pide a su discípulo Max McCandles que se haga cargo de ella, a quien da el nombre de Bela, este se enamora y se promete con ella, como ocurre con Epimeteo y Pandora en el mito clásico. Cuando Bela muestra indicios de querer abrir las puertas que la aprisionan, así como ceder ante las prohibiciones de Godwin, nada parece contener su curiosidad, que la lleva a experimentar con algunos de los males de la humanidad, como son la gula, la lujuria o la ira, los cuales, tras escapar de su hogar con su amante, el abogado Duncan Wedderburn, son dispersados de forma simbólica al resto del mundo. Pues bien, desde el concepto de la transtextualidad propuesto por el teórico Gerard Genette, se analizará la obra Pobres criaturas en relación con el mito moderno de Frankenstein de Mary Shelley, hasta el punto que se sugerirá que puede interpretarse Pobres criaturas como una adaptación postmoderna de la novela original de Mary Shelley, a través de la cual ya se remite al mito clásico de Prometeo. Asimismo, atendiendo a la fascinación de la estética prerrafaelista decimonónica por la mitología clásica y el debate científico en torno a las teorías evolutivas en la sociedad victoriana, se interpretará Pobres criaturas como una propuesta alternativa y utópica a la Inglaterra victoriana desde una perspectiva postmoderna y feminista, como reflejo de las concepciones neovictorianas que ya empezaban a fraguar en la ficción de finales del siglo XX, en la que entronca la novela original de Alasdair Gray. Por otra parte, desde el aparato metodológico de la mitocrítica, se argumentará que, si bien Pobres criaturas aúna el mito de Prometeo y Pandora, mediante los personajes centrales de Godwin y Bela,
La obra también amalgama manifiestos ecos pertenecientes a diferentes mitos de la tradición clásica, especialmente en lo que atañe a la caracterización de la protagonista, puesto que la narración acentúa una voluntad de feminizar el mito, otorgando más visibilidad a Bella hasta el punto de que es ella quien al final se erige como un nuevo Prometeo. Si la novela original de Mary Shelley entronca con el mito clásico de Prometeo, teóricos como Chris Baldick defienden que Frankenstein puede considerarse como un mito moderno. Como apunta Baldick, un mito permanece abierto a todo tipo de adaptaciones y elaboraciones, si bien a la par preserva su significado original, pese a encontrar nuevos contextos de aplicación. De este modo, el mito de Frankenstein amalgama dos mitemas básicos que Claude Lévi-Strauss define como grandes unidades constitutivas del mito, los cuales consisten, por una parte, en que un científico devuelva la vida a un cuerpo compuesto de miembros de diferentes cadáveres, y por otra, que la criatura en su inocencia se separe de su progenitor y conozca la realidad social circundante. Según propugna Lévi-Strauss, no debe otorgarse más autoridad a la versión primigenia de un mito, sino que deben considerarse sus posteriores versiones, pues la vitalidad del relato mitológico depende precisamente de su capacidad de cambio y de su adaptabilidad a nuevas combinatorias de significado. En este sentido, Pobres criaturas supone una versión posterior tanto del mito clásico de Prometeo como del mito moderno de Frankenstein. Con el objetivo de analizar los paralelismos existentes entre la obra Pobres criaturas y el mito de Frankenstein, se empleará la noción de transtextualidad que Jean Genet define como aquellos elementos en un texto que establecen conexiones con otros textos, ya sea de forma manifiesta o velada. Asimismo, Genet clasifica los diferentes tipos de transtextualidad, aludiendo a la intertextualidad, mediante textos que aluden o citan a textos previos, la metatextualidad, que supone el comentario desde la teoría crítica de un texto a otro, la hipertextualidad, como la relación transformadora que se establece de un hipotexto o texto previo a un hipertexto o texto posterior mediante mecanismos de modificación, reelaboración o extensión, y la architextualidad, que compete a la tipificación de textos dentro de un género textual. En lo que atañe a la intertextualidad, el largometraje de Lanthimos presenta claras alusiones a la novela original de Mary Shelley, especialmente con respecto a las figuras del creador y de la criatura. Godwin Baxter describe a su discípulo Max el momento de la creación, refiriéndose a ella como una revelación al admitir que todas mis investigaciones me habían llevado a ese momento. El destino me había traído un cuerpo muerto y un infante vivo. Era evidente extraer el cerebro del infante y depositarlo en el cuerpo adulto de la mujer, reanimarla y observar. Asimismo, en el largometraje se deja constancia de la inmadurez de la criatura pese a encontrarse en un cuerpo adulto, puesto que Godwin hace notar a Max que su edad mental y su cuerpo no se encuentran demasiado sincronizados. A nivel intertextual, existe un claro paralelismo entre los personajes de Godwin Baxter y Bella Baxter en el largometraje con respecto a Víctor Frankenstein y la criatura en la novela de Mary Shelley. Asimismo, el nombre del científico en Pobres criaturas, Godwin, indefectiblemente remite al padre de Mary Shelley, el filósofo y escritor William Godwin. Sin embargo, esta misma intertextualidad se extiende a otros personajes. El discípulo de Godwin, Max McCandless, en su sensibilidad y amistad con el científico, evoca a Henry Clerval, amigo de Victor Frankenstein en la novela de Mary Shelley. Asimismo, cuando Bella Baxter recorre diferentes países, la protagonista aprende acerca de la realidad del mundo, trabando amistad con Martha y Harry Astley, que encontrarían parangón en la familia de los de Lacey's, de las que la criatura aprende la crudeza de la realidad social, pero también se instruye leyendo y cultivando su espíritu. A la par que los personajes, la intertextualidad entre el mito de Frankenstein y la obra Pobres criaturas se extiende a elementos narratológicos, como es el caso de los narradores, la focalización y la estructura narrativa. La novela de Shelley es eminentemente epistolar, con cartas y diarios personales, y presenta tres narradores que se identifican con el capitán Robert Walton, Víctor Frankenstein y la propia criatura. Asimismo, en la novela de Aleister Gray también conviven tres voces narrativas, como son el propio Aleister Gray, que adopta el rol de editor de las narraciones que presenta, Archibald McCandless, que explica su encuentro con Bella, y la propia Victoria, alter ego de Bella, antes de ser reanimada según la versión de McCandless. En el largometraje, la superposición de narraciones encajadas se ilustra a través de la utilización del contraste entre escenas en blanco y negro, que se corresponden a la infancia de Bella en la casa de Godwin y a su falta de madurez narradora, y escenas en color que remiten bien al pasado de Bella como Victoria Blessington, quien decide acabar con su vida, como a la madurez de Bella desde que abandona la casa de Godwin para ver mundo hasta que regresa a la casa de su progenitor para acompañarle en sus últimos días de vida.
Ejes temáticos como el avance científico y tecnológico, la exploración de lo desconocido y la noción romántica del buen salvaje que predominan en la novela original de Mary Shelley son también retomados tanto en la novela de Gray como en la adaptación cinematográfica de Lansing. En analogía con Prometeo y Víctor Frankenstein, Godwin Baxter es cegado por su ambición científica, escondida tras su propósito de contribuir al progreso de la humanidad, que le lleva a desafiar el orden establecido y a retar a la deidad a la cual únicamente le está otorgado el poder de infundir la vida. Así como Prometeo concede a los humanos el don del conocimiento simbolizado por el fuego, el cual roba a los dioses para otorgarlo a la humanidad, en la novela de Shelley, tras ser devuelto a la vida por Víctor Frankenstein, la criatura explora la sociedad en la que vive y toma conciencia de las desigualdades que rigen en el mundo. Así pues, en la obra Pobres criaturas, en su proceso de aprendizaje, especialmente a lo largo de sus viajes a otros países y realidades, Bella va instruyéndose y adquiriendo conocimiento, lo que lleva a querer mejorar la realidad en la que vive. Asimismo, tanto Prometeo como Víctor Frankenstein, personificaciones de la figura del benefactor de la humanidad, otorgan la vida a seres que, en su origen, se caracterizan por su inocencia, si bien son corrompidos debido a su contacto con la sociedad, dando lugar a la noción del buen salvaje. Del mismo modo, en Pobres criaturas, pese a poseer un cuerpo adulto, Bella muestra la inocencia de una niña, si bien debido a su interacción con personajes como Duncan Wedderburn y su contacto exterior fuera de la casa paterna de Godwin, Bella conoce los males de la especie humana y la cara más desagradable de la sociedad. Si el análisis de la intertextualidad entre el mito del nuevo Prometeo y la obra Pobres criaturas evidencia lazos intertextuales con respecto a sus personajes, narradores, estructura narrativa y ejes temáticos, siguiendo con la terminología de Genet, existen indicios manifiestos de metatextualidad, mediante la cual el largometraje de Lanthimos remite a interpretaciones de los discursos teóricos que se tratan en la novela original de Mary Shelley. En efecto, en el prólogo que precede a la novela Pobres criaturas, el propio escritor Alasdair Gray admite la influencia de algunas fuentes en la composición de su novela, entre las que explicita el estudio llevado a cabo por Christopher Small de la novela Frankenstein, volumen que se publicó en 1973 y que precisamente lleva por título Mary Shelley's Frankenstein Tracing the Myth. En el largometraje de Lanthimos se hace alusión a referencias metatextuales con respecto al mito del nuevo Prometeo, especialmente mediante lecturas biográficas, marxistas y postcoloniales. Godwin Baxter revela a su discípulo Max su impotencia y su incapacidad de concebir, de modo que se sugiere que sus métodos alternativos de crear vida basados en la ciencia responden realmente a la necesidad de suplir su esterilidad. Asimismo, lecturas críticas de la novela Frankenstein a menudo han ahondado en la apropiación de la maternidad por parte de un hombre, Víctor, a la par que han apuntado a los traumas de la propia autora de Frankenstein, Mary Shelley, respecto a la maternidad y su imposibilidad de dar a luz a niños sanos. Por otra parte, en el largometraje de Lanthimos, cuando a lo largo de sus viajes Bella conoce a Harry Astley, el cual la insta a identificar las desigualdades sociales que existen durante su estancia en Alejandría, Bella toma conciencia de la injusticia inherente en el sistema social, mientras que Astley le advierte que es imposible cambiar la desigualdad de clases. A su vez, la novela de Mary Shelley ha sido interpretada desde aproximaciones marxistas que han identificado en la relación antagonista entre Víctor y la criatura la lucha entre las clases privilegiadas y las más desfavorecidas. Asimismo, en la película de Lanthimos, cuando Godwin intenta explicarle su origen a Bella cuando ésta es todavía una niña, este le narra a modo de cuento que sus padres eran exploradores y que perecieron en un desprendimiento en América del Sur, sacrificando su vida por tratar de descubrir nuevos territorios. De la misma manera, desde premisas postcoloniales, la novela de Mary Shelley ha sido interpretada como una crítica a la ambición de conquistar nuevas regiones por parte de los exploradores, como es el caso del capitán Robert Walton, una de las voces narrativas de la novela. Junto a la metatextualidad, la obra Pobres criaturas se erige como hipertexto que transforma el texto original o hipotexto, el cual corresponde a la novela original de Mary Shelley, de modo que ambos relatos establecen una relación de hipertextualidad. En Pobres criaturas, el personaje de Godwin Baxter, pese a convertirse en alter ego de Víctor Frankenstein, también posee rasgos propios de la criatura en la novela original de Shelley, no únicamente en lo que atañe a su apariencia, sino a su condición de víctima. Pese a que Godwin se define como un científico que debe prescindir de sus propios sentimientos para dedicar su vida a la ciencia, él mismo fue víctima de los experimentos de su propio progenitor, el cual se servía de su hijo para corroborar o descartar sus teorías científicas. Por su parte, Bella Baxter, como creación de Godwin, encuentra parangón en el personaje de la criatura en la novela de Mary Shelley, aunque al final de la obra, tras la muerte de Godwin, Bella decide seguir sus pasos, estudiar medicina
y retomar las investigaciones de su progenitor y mentor. De este modo, en base a esta relación hipertextual con la novela de Mary Shelley, en Pobres criaturas, si Godwin adopta el rol de creador, pero también el de criatura, Bella se identifica con la criatura, pero también se convierte finalmente en creadora. La difuminación de roles se aprecia visualmente, puesto que es Godwin como creador quien posee rasgos que recuerdan al monstruo de Mary Shelley, mientras que Bella como criatura posee unos rasgos bellos y enteramente humanos. Asimismo, ahondando en las conexiones hipertextuales que manifiestan la transformación del hipotexto en Pobres criaturas, Bella no es abandonada por su creador, como ocurre en la novela de Mary Shelley, en la que Víctor se desentiende de sus responsabilidades como progenitor, sino que es Bella la que decide liberarse de la sobreprotección de Godwin para explorar el mundo. Por otra parte, en el largometraje de Lanthimos se describe la evolución de Bella, de criatura a creadora, por lo que la oposición entre creador y criatura, que se advierte en la novela de Mary Shelley, se desvanece en Pobres criaturas, puesto que el afecto que Bella siente por Godwin es mutuo al final de la obra, ya que como creador, provisto de rasgos monstruosos, Godwin admite que durante toda mi vida la gente me ha mirado con temor, con pena, todos menos tú. Asimismo, en el largometraje de Lanthimos, con respecto a la novela original de Mary Shelley, las criaturas se multiplican, puesto que en ausencia de Bella, Godwin crea otra criatura, Felicity, mientras que cuando Bella adquiere el papel de creadora, ésta devuelve a la vida a su primer marido, Alfred, si bien no antes de haberle extirpado el cerebro y cambiado por el de una cabra, como venganza por el maltrato sufrido a sus manos, que llevó a Bella a suicidarse en su anterior vida. Con respecto a su hipotexto, Pobres criaturas cuestiona de forma literal cuál es la identidad del verdadero monstruo, puesto que si en la novela Frankenstein se deduce que la verdadera responsabilidad de la tragedia recae en el rechazo de la criatura por parte del resto de la humanidad, en el largometraje de Lanthimos se corrobora que los verdaderos monstruos son personajes masculinos como Alfred Blessington, como marido que maltrata a su esposa Victoria y que la lleva a quitarse la vida, o incluso Duncan Wedderburn como abogado libertino que convence a Bella para que escape con él y viva un romance clandestino. Finalmente, en lo que atañe al concepto de architextualidad, según la terminología de Genet, la novela de Mary Shelley en torno al nuevo Prometeo a menudo se ha considerado como la primera novela de ciencia ficción, si bien también amalgama elementos narratológicos propios de la tradición gótica. A nivel genérico, la novela de Alistair Gray reviste rasgos posmodernos y de metaficción, puesto que es el propio autor quien se incluye en la obra como editor de la historia sobre Bella, escrita por Archibald McCandless, y de la carta de su esposa Victoria, la cual pone en cuestión la veracidad de los hechos relatados por su marido. Por su parte, la adaptación cinematográfica de la novela a cargo de Lanthimos, a semejanza de la novela de Mary Shelley, incide en el género de ciencia ficción, si bien los tintes góticos se limitan a las escenas en blanco y negro que recuerdan al cine expresionista alemán, puesto que la estética colorista de la película se asocia más a una fantasía utópica, una comedia oscura o un romance gótico contemporáneo con rasgos decimonónicos. Así bien, las conexiones transtextuales entre el mito del moderno Prometeo que ofrece la novela original de Mary Shelley y su transposición o adaptación postmoderna en Pobres criaturas manifiesta la transformación del mito de Prometeo desde su origen en la tradición clásica hasta su concepción romántica en la novela decimonónica de Mary Shelley y su posterior evolución en la fantasía postmoderna de Alistair Gray y el largometraje de Yorgos Lanthimos. Junto con el mito de Prometeo, la obra Pobres criaturas evoca también al mito de Pandora mediante la figura de su protagonista Bella Baxter, puesto que, a semejanza de Pandora como criatura, Bella se erige como la primera mujer de su especie, a la par que su curiosidad y su personalidad rebelde rememoran la figura de Pandora, la cual, junto a otras figuras míticas femeninas transgresoras, adquirieron especial protagonismo en la época victoriana debido al advenimiento de la primera ola del feminismo. Tanto la novela de Gray como el largometraje de Lanthimos pueden considerarse como pertenecientes a la ficción neovictoriana. Según el término acuñado por la académica Dana Schiller, las narraciones neovictorianas, como es el caso de Pobres criaturas, consisten en obras posmodernas con una historicidad sugestiva que remite a la novela decimonónica. Asimismo, como apunta Mark Llewellyn, la ficción neovictoriana amalgama obras que se contextualizan de forma consciente en el periodo victoriano y que aspiran a reescribir el discurso histórico de la segunda mitad del siglo XIX al representar a voces marginadas, historias centradas en la sexualidad, perspectivas postcoloniales y, en general, versiones alternativas a lo conocido como tradicionalmente victoriano. Mediante el personaje central de Bella Baxter, la obra Pobres criaturas como ficción neovictoriana recupera una heroína en el contexto del periodo victoriano a quien se le permite rebelarse contra las convenciones sociales, subvertir los dictados de género y adoptar la profesión de científica.
Como obra postmoderna de metaficción, la novela de Grey alude a su propósito de recrear el periodo victoriano, pues en su carta, que funciona a modo de epílogo, Victoria McCandless, alter ego de Bella, declara desde el sarcasmo: «Para mi olfato, el libro apesta a victorianismo». A su vez, el largometraje de Lanthimos también manifiesta abiertamente su estética neovictoriana, especialmente mediante alusiones visuales al steampunk, mediante el cual se describen tecnologías retrofuturistas inspiradas en la maquinaria industrial de vapor del siglo XIX. Si bien no únicamente en su estética puede identificarse el cometido neovictoriano de la película, sino especialmente en sus recurrentes menciones a los discursos de género. Como apunta Maureen Moran, en la cultura victoriana se imponía una visión idealizada de la mujer como ángel del hogar, cuya inocencia y virtud debían ser preservadas en la domesticidad, por lo que se propugnaba una clara separación de esferas en función de género, mediante la cual a la mujer se le asignaba el espacio doméstico, mientras que el hombre dominaba el espacio público. Sin embargo, las teorías de John Stuart Mill y el advenimiento de los movimientos feministas contribuyeron a visibilizar las diferencias de género que subyugaban a la mujer en la sociedad victoriana. Asimismo, en su dimensión cultural, la denominada ficción, que apelaba al modelo de la nueva mujer, así como el movimiento pictórico prerrafaelita, que se oponía a los cánones estéticos establecidos y al recato victoriano, contribuyeron a rememorar figuras mitológicas femeninas de transgresión, rebeldía y desobediencia que subvertían los roles de género establecidos y se comportaban en oposición a su sexo con relación a las convenciones de género que regían en la época. De esta manera, en el largometraje de Lanthimos, en su rol como criatura que todavía no conoce los preceptos de género que prevalecen en la sociedad victoriana, pese a su condición de mujer de clase privilegiada, Bella Baxter ejerce un papel activo en lo que atañe a su sexualidad, descubriendo la masturbación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la prostitución y las relaciones lésbicas con su compañera sentimental. Rehuyendo del epíteto victoriano que la caracterizaría como mujer caída y en contraposición al prototipo idealizado del ángel del hogar, Bella se erige como estandarte de la nueva mujer que se rebela contra las convenciones de la sociedad. En este sentido, Bella se asemeja claramente al mito de Pandora por tratarse de la primera mujer de su especie, por dar rienda suelta a su curiosidad y por contravenir los ideales del género femenino, dejando que la libertad, el goce sexual y el afán de conocimiento impregnen la figura femenina idolatrada del ángel del hogar. Por consiguiente, Bella Baxter se erige como una Pandora neovictoriana, si bien por extensión su caracterización evoca a otras figuras femeninas mitológicas que por causa de su espíritu rebelde y transgresor recuerdan a Pandora, hasta el punto que se convierten en hijas simbólicas de Pandora, tomando prestado el epíteto de las académicas Inés Calero Secay y Virginia Alfaro Beck. Entre estas figuras femeninas mitológicas, la caracterización de Bella Baxter evoca personalidades transgresoras mitológicas como Lilith, Medea, Lamia, Hécate, Medusa y Circe, aunque también presenta rasgos de Artemisa, Atenea y Afrodita. En el contexto de finales del siglo XIX, con los movimientos sufragistas y de emancipación de la mujer, los pintores prerrafaelitas recuperaron las figuras mitológicas femeninas que representaban a la mujer fatal, como era el caso de Lilith, figura femenina legendaria perteneciente a la mitología mesopotámica y al folclore demonológico hebreo. En Pobres criaturas, Godwin revive el cadáver de Bella Baxter, quien en su anterior vida como Victoria Blessington sufrió el maltrato y la subyugación por parte de su marido Alfred, por lo que decidió abandonarlo. Bella se asemeja a Lilith, puesto que, siendo considerada la primera mujer de Adán, Lilith renunció a someterse a Adán, por lo que abandonó a su cónyuge en el jardín del Edén. Asimismo, en Pobres criaturas, antes de ser devuelta a la vida como Bella, Victoria, encinta y esposa, se suicida acabando no únicamente con su vida, sino con la de su hijo aún por nacer. Como adulta, Bella justifica su falta de instinto maternal por sus trágicos antecedentes como madre en su vida pasada, y como es bien conocido en el mito griego original, Medea se enamora de Jasón y tras ayudarlo a encontrar el vellocino de oro, cuando él la abandona para desposarse con Creusa, Medea se venga matando a los hijos que tuvo con Jasón, erigiéndose así como una de las figuras maternas más pérfidas de la mitología clásica. Asimismo, en el largometraje de Lanthimos, mientras Bella y Duncan disfrutan de una cena en Lisboa, Bella no puede soportar el llanto de un niño hasta el punto que, desatendiendo cualquier moral social, se levanta y se dirige hacia él con la intención de herirlo. Por analogía, en el mito de la ninfa Lamia, fruto de los celos, Hera acababa con todos los hijos que Lamia tenía con Zeus, hasta el punto que Lamia enloqueció y se dedicaba a arrebatar a los niños de otras familias. Asimismo, durante su romance con Duncan Wedderburn, Bella disfruta de su sexualidad hasta que su amante confiesa que la ama y que desea casarse con ella, por lo que Bella se ve obligada a confesarle que ya está prometida con otro hombre. A su vez, tras su abandono, Duncan averigua que Bella, confundiéndola con Victoria en su vida pasada, ya está casada, por lo que, junto al primer marido de Victoria, Alfred, Duncan acude al enlace de Bella con Max, pero es incapaz de aguantar la mirada infernal de Bella.
Este pasaje asemeja al personaje de Bella con la figura de Medusa, una de las gorgonas, quien había sido una joven de gran belleza hasta que profanó un templo de Atenea al encamarse con Poseidón, lo que desató la ira de la diosa, que convirtió a Medusa en un ser monstruoso cuyos cabellos eran serpientes y cuya mirada literalmente petrificaba a quien la contemplaba. Asimismo, en el largometraje de Lanthimos, cuando Bella consigue escapar del encierro al que la obliga su primer marido como científica, Bella convierte a Alfred en cabra, trasplantándole el cerebro de este animal. Pese a que Bella utiliza la ciencia en lugar de la hechicería, su fechoría se asemeja a los ardides de Circe, quien tras acoger y ayudar a los hombres de Odiseo, les suministra un filtro mediante el cual los transforma en cerdos. Asimismo, en Pobres criaturas, pese a que Bella va madurando interiormente, su cuerpo parece inmune al paso del tiempo, asemejándose así a un vampiro femenino, si bien la narración muestra la evolución de Bella de niña a joven y de joven a mujer adulta. Como divinidad nocturna e infernal, la dehesa Hécate a menudo era representada a través de 3 cuerpos unidos que simbolizaban las diferentes fases de la luna, intrínsecamente unidas a la naturaleza femenina y a la brujería. Además de estas figuras femeninas mitológicas, epítomes de la rebeldía y la transgresión, como personaje Bella también presenta características que suelen asociarse a la diosa Artemisa, como es el caso de su túnica corta, a Atenea por su inteligencia y su amor por las artes, como es el caso de la música, así como a Afrodita por su belleza y sus múltiples amantes, entre ellos Hermes, Dionisio y Ares, pese a ser la esposa de Hefesto. Finalmente, en este último tercio de mi intervención, me gustaría mencionar brevemente que, pese a haber ahondado en la presencia de los mitos antropogónicos de Prometeo en Pobres criaturas, merced a su conexión transtextual con la novela de Frankenstein de Mary Shelley y el mito de Pandora, junto a un conjunto de figuras mitológicas femeninas transgresoras, fruto de las premisas propias de la ficción neovictoriana y de su voluntad de revivir la figura de la nueva mujer, tanto la novela de Gray como el largometraje de Lanthimos también evocan a otros mitos y tropos mitológicos en menor medida. Pasajes y escenas de Pobres criaturas remiten a mitos de revivificación, de separación y exilio, de viaje, de alianza y de metamorfosis. Cuando Godwin recupera el cuerpo de Victoria y lo revive otorgándole una nueva vida como Bella, el pasaje de la creación rememora el mito de Pigmalión y Galatea, en el que Pigmalión se enamora de su escultura y pide a Afrodita que la dote de vida. Asimismo, la revivificación de Bella por parte de Godwin recuerda al mito de Pélope, cuya carne su padre sirvió a los dioses, quienes lo condenaron a sufrir sed y hambre insaciables, y quienes recompusieron el cuerpo de Pélope devolviéndolo a la vida. Como mitos de separación y exilio, cuando Bella es raptada de casa de Godwin por parte de Duncan, este pasaje se asemeja al rapto de Perséfone por parte de Hades, quien la lleva al inframundo y la separa de su madre Deméter. Asimismo, cuando Bella debe separarse de su prometido Max, pese a que éste le resulta penoso no mirar atrás para devolverla, este pasaje evoca al mito de Orfeo y Eurídice, puesto que Eurídice es llevada al reino de Hades y en su regreso Orfeo es obligado a no mirarla para no condenarla al Hades eternamente. Las aventuras y expediciones de Bella por diferentes países durante años hasta regresar a su casa rememoran los viajes y las penurias de Odiseo hasta llegar a Ítaca, donde le espera Penélope, del mismo modo que Max renuncia a casarse con otra mujer a la espera del regreso de Bella. Como mito de alianza, la unión de Bella con Max presenta similitudes con el mito de Eros y Psique, en el que Afrodita, recelosa de Psique, la condena a unirse a un ser deforme, si bien Eros se enamora de ella, pese a que Psique desconoce su identidad. Del mismo modo, por mediación de Godwin, Max y Bella se enamoran, pese a que al principio Max desconoce la verdadera identidad de Bella. Finalmente, Pobres criaturas remite a algunos de los mitos de metamorfosis, como la conversión de los hombres de Odiseo en cerdos por parte de Circe, ya que Bella convierte en cabra a su primer marido Alfred tras intentar recluirla en casa y obligarla a concebir a su hijo. Junto con estos mitos, algunas escenas de la película de Lanthimos aluden a pasajes de la mitología clásica, como la casa paterna de Godwin, que recuerda al jardín de las Hespérides, donde las ninfas custodiaban el árbol de las manzanas de oro, propiedad de Hera. Asimismo, Bella y Felicity, como ninfas, custodian el secreto de la inmortalidad que se esconde en el jardín de Godwin. El encierro del que es víctima Bella en su niñez por parte de su progenitor, Godwin, para salvaguardarla de cualquier peligro, recuerda también a la reclusión a la que Acrisio somete a su hija Dánae, a quien encierra en una torre por temor al oráculo, el cual predice que Acrisio encontraría la muerte a mano de uno de sus nietos, si bien Zeus discurre la manera de unirse a Dánae, transformándose en una lluvia dorada que le permite acceder a ella. Del mismo modo, pese a la reclusión de Bella, Duncan Wedderburn planifica el modo de acercarse a la joven y pedirle que huya con él. El destino de Bella, la cual desconoce
la identidad de sus progenitores reales, también la asemeja a Edipo, pues sin saberlo, en su caso, mata a su madre e idolatra a su propio padre, a la par que debe resolver las pruebas de la esfinge a lo largo de su proceso de madurez. Finalmente, cuando Bella es de vuelta a la casa paterna con su amiga Toinette, con quien mantiene una relación lésbica, el pasaje entronca con el mito de Ganímedes, que fue raptado por Zeus bajo la apariencia de un águila, convirtiéndolo en su amante y servidor de los dioses del Olimpo. Pobres criaturas puede considerarse una obra posmoderna que amalgama numerosos ecos que la entroncan con diversos mitos de la tradición clásica. Como se ha demostrado, debido a sus diferentes niveles de transtextualidad con la novela Frankenstein de Mary Shelley, la novela de Gray y la adaptación cinematográfica de Lanthimos actualizan y transforman el mito clásico de Prometeo. A su vez, por causa de sus propósitos neovictorianos y el protagonismo del personaje de Bella Baxter, el mito de Prometeo enlaza con el mito de Pandora como primera mujer y estandarte de personajes femeninos mitológicos de naturaleza transgresora y rebelde. Puesto que en origen los mitos de Prometeo y Pandora se encuentran entrelazados, pues Pandora fue el regalo envenenado con el que Zeus obsequió a Epimeteo como castigo a Prometeo por haber robado el fuego y haberlo entregado a la humanidad, puede identificarse una circularidad que se acentúa en Pobres criaturas, en la que Prometeo da paso a Pandora a la par que Pandora se convierte en Prometeo, puesto que Godwin Baxter crea a Bella y Bella sigue los pasos de su progenitor como científica creadora. Asimismo, tanto el mito de Prometeo como el mito de Pandora, así como su recreación en Pobres criaturas, presentan una serie de temas recurrentes, puesto que se trata de mitos antropogónicos que relatan la creación de un nuevo ser, ya que Prometeo moldea a los hombres con barro, mientras que Pandora es creada por Hefesto. Asimismo, ambos personajes desafían a los dioses, son castigados y finalmente son redimidos. Ambos mitos, pese a que tienen origen en la tradición clásica mitológica, adquirieron especial protagonismo durante el romanticismo por tratarse de figuras rebeldes que desafiaban las convenciones y la autoridad establecida. Durante el posmodernismo, y en especial en el auge de la ficción neovictoriana, en la que se contextualiza la obra original de Gray y el largometraje de Lanthimos, con el objetivo de revisitar, actualizar y transmutar los mitos preferidos de la tradición romántica decimonónica y de la sociedad prerrafaelita durante la época victoriana, los mitos de Prometeo y de Pandora vuelven a resurgir, si bien son transformados según los preceptos posmodernistas en base al cuestionamiento de identidades y a la alusión a la inexistencia de una sola versión del mito. Por consiguiente, puede concluirse que Pobres criaturas se entronca con el mito de Prometeo mediante Godwin Baxter en base a su transtextualidad con la figura del nuevo Prometeo de Mary Shelley, pero acaba otorgando el protagonismo a la figura mítica de Pandora, a Bella Baxter, como la